mercado de tipos de interés y renta fija. En esta primera lección del curso veremos los siguientes aspectos relacionados con los tipos de interés y la renta fija. En primer lugar, haremos un pequeño repaso a los fundamentos matemáticos. Después veremos la estructura temporal de tipos y los dos grandes grupos de mercados que hay, como son el mercado monetario o de corto plazo y el mercado de capitales o de largo plazo. Para empezar, tenemos que decir que el valor del dinero en el tiempo está expresado por el tipo de interés y que como los factores que determinan esa relación entre el plazo y el tipo de interés varían con el tiempo, también los tipos de interés lo harán. Bien, a la hora de mover capitales en el tiempo, podemos, en primer lugar, capitalizar o bien llevarnos los tipos a una fecha futura a través de la capitalización simple o de la capitalización compuesta. Descontar por contra supone el traer a valor presente estos flujos futuros a través del descuento simple o del descuento compuesto, y una fórmula más fácil de hacer este descuento es a través de los factores de descuento, que lo único que hace es aislar de la fórmula el concepto de tiempo y tipo. Las bases es lo que nos va a permitir contar el número de días que existe tanto en el periodo, bien sea un mes, 2 meses, 6 meses, y en el año. Es decir, nos va a permitir tener en cuenta si el año es bisiesto o el año no es bisiesto. Existen 3 tipos de base en función de que utilicemos en el numerador la base actual, en el denominador la base 360 o 365, en el numerador 30, 360 o actual. No supone ningún problema el trabajar con una determinada base si nos cotizan una operación en una determinada base, porque podemos pasar a la base con la que nosotros trabajemos a través de este cuadro de relaciones entre las 4 bases. ¿Qué son los tipos implícitos? Los tipos implícitos es una herramienta fundamental para formarnos expectativas al respecto de los tipos de interés futuros que nos vamos a encontrar más adelante. Básicamente, el concepto de tipo de interés implícito supone el que no haya o no sea indiferente invertir a un periodo largo, al tipo largo, o invertir a un primer periodo corto y, llegado ese vencimiento, reinvertir a los tipos que nos encontremos aquí durante otro periodo. El punto 2 o estructura temporal de tipos hace referencia a la gráfica o a la plasmación gráfica de la relación existente entre los plazos temporales y los tipos de interés. Básicamente existen 3 formas. La primera, la curva positiva, en donde el tipo a corto es más bajo que el tipo a largo. La curva invertida, que es al revés, los tipos a corto están más altos que los tipos a largo. Y la curva plana o curva flat, en donde, como vemos, los tipos de interés están prácticamente al mismo nivel que los tipos a largo. Los tipos de interés normalmente no se suelen mover en paralelo, sino que se suelen mover haciendo movimientos de pendiente. Esa pendiente es el diferencial entre un plazo corto y un plazo largo. Y puede moverse haciendo aplanamiento, es decir, un estrechamiento o disminución de este diferencial. Básicamente, los tipos a corto plazo suben y los tipos a largo plazo bajan, o un movimiento de positivación en donde supone una ampliación de ese diferencial. Básicamente, los tipos a corto bajan mientras que los tipos a largo suben. Los mercados monetarios o mercados de corto plazo son aquellos en donde las operaciones el plazo de las operaciones va desde un día hasta el 12 meses, hasta un año. Algunos autores suelen ampliar este plazo hasta los 18 meses. Normalmente es el plazo que más se ve afectado por las decisiones de política monetaria de los bancos centrales. Las dos referencias fundamentales de los tipos a corto plazo son
el Euribor y el EONIA. Los activos que se suelen negociar o más negociados en estos mercados monetarios son los depósitos, las letras, los pagarés. Estos dos productos son absolutamente idénticos, la única diferencia es el riesgo emisor. Las letras las emite el Tesoro, los pagarés los emiten las corporaciones, los repos y simultáneas y toda la familia de productos derivados de futuros y opciones sobre tipos a corto plazo. Los mercados de capitales, por contra, van desde más allá del 12-18 meses hasta, en función del instrumento y del mercado, hasta los 30 años o incluso en los interest rate swaps hasta los 50 o 60 años. Veremos dos segmentos. El primer segmento será el de deuda pública, en donde el emisor es el Tesoro. Suele emitir bonos y obligaciones que cotizan ex cupón, es decir, siempre con precio limpio. No incorporan el cupón corrido. La TIR es la medida de rentabilidad de un bono que nos permite comparar el rendimiento de dos bonos y que presenta una serie de limitaciones o inconvenientes para su correcto uso. Las medidas del riesgo de un bono nos van a permitir medir el riesgo que tiene un bono ante movimientos en los tipos de interés, básicamente porque la renta fija es la menos fija de las rentas, dada la relación inversa que existe entre precios y tipos. Cuando los tipos suben, los precios bajan y viceversa. Las tres medidas que utilizaremos será la duración como componente temporal, la sensibilidad como movimiento de los tipos y de los precios, y la convexidad, que será el comportamiento real del precio de un bono ante movimientos en los tipos. Este gráfico nos permite ver la comparación entre el precio del bono ante los movimientos de tipos medido por la convexidad y el precio del bono ante movimientos en los tipos medido por la duración o sensibilidad. Y en cuanto a los mercados de renta fija privada, es básicamente el mismo componente y los mismos productos que los mercados de renta fija pública. La única diferencia que existe son el riesgo de contrapartida, dado que existe el emisor es diferente al Tesoro. Aquí tendremos, por tanto, un mayor riesgo, ¿de acuerdo?, que tendrá que ser recompensado con una mayor rentabilidad. Nos encontraremos con dos riesgos, el riesgo de default o el riesgo de quiebra. Los productos son básicamente bastante parecidos, bonos, obligaciones. Veremos algunos muy de moda, como son las participaciones preferentes y los bonos convertibles, y algunos que han sido emitidos por algunas cajas de ahorros, como las cuotas participativas.